Tengo entendido que al respecto no se ha hecho mucho. Sí hay una unidad de la persona con discapacidad en el municipio, pero no se está cumpliendo con todo lo que manda la ley. Además, hemos tenido recientemente, cuando entró recién el gobierno de Yayi, un gran problema con el tema del pago del bono. Hubo una denuncia que luego se comprobó que un funcionario o funcionaria de esta unidad hizo desaparecer el dinero del bono y jamás se ha hecho la reposición de ese dinero. Y también el de sensibilizar a toda la población para que no los maltrate. Estas personas están trabajando, están ejerciendo su derecho al trabajo. Entonces, todos los usuarios, que son las personas que tienen vehículos y que parquean en diferentes lugares de nuestra ciudad, entonces puedan tratarlos con respeto. Entonces, ¿cuál es la propuesta específica en este tema? Mónica Chacón, escucha al pueblo y actúa hoy. El cambio empieza con tu voz, contra la corrupción con decisión. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a lo que es un nuevo episodio de Municipio Renovado, parte de la campaña de NGP. Estamos nuevamente con Mónica Chacón. Bienvenida, como siempre un gusto tenerte. Mariana, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto estar aquí para poder hablar sobre las propuestas que tenemos para estas subnacionales. En esta ocasión, Moni, tengo entendido que vamos a hablar un poco de un tema que es bastante importantísimo, que es sobre las personas con discapacidad. Exactamente. Pienso que es de suma importancia porque tal vez no nos damos cuenta porque no es muy visible en los medios ni en las redes, pero según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más del 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entonces estamos hablando que de 100 personas, por lo menos 10 tienen algún tipo de discapacidad. Entonces no podemos hablar del desarrollo humano sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Ahora, por ejemplo, refiriéndonos a personas con discapacidad, más o menos a qué tipo de la población nos estamos refiriendo. A ver, hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Y también hay diferentes grados de discapacidad. Hay discapacidad física, que por ejemplo es las personas que han perdido tal vez un brazo, una mano, una pierna, o por algún accidente no pueden caminar, ¿no? O sea, es un problema físico que tienen que les ha provocado esta discapacidad. Hay también discapacidad intelectual, ¿no? Que por algún problema, algún síndrome, tienen algún retraso en el tema intelectual. También tenemos a personas que tienen discapacidad múltiple, que pueden tener discapacidad física y discapacidad intelectual. Y en los grados, ¿no? Hay leve, moderado y grave. Entonces, de leve que puedes funcionar, trabajar como las otras personas, pero hay también personas que tienen discapacidad grave, que son totalmente dependientes de su entorno familiar. Entonces, hay diferentes grados, diferentes formas de discapacidad. Ok, Moni, con esto, mira, me gustaría enfocarnos en cómo es que el resto de la población ve a las personas con discapacidad. Quizá algunos los ven como con personas que tienen limitantes o como que fuese una enfermedad, pero esto no es así. Me gustaría que conversemos un poquito sobre eso. Claro que sí, esto es muy importante, Mariana, porque a veces se dice, ¿no? Cuando se ve a una persona con discapacidad, ay, pobrecito, está enfermo. Pero en realidad no, una persona con discapacidad no es una persona enferma. Una enfermedad se puede curar o se puede tratar. En cambio, la discapacidad es una condición, ¿no? Que esa persona tiene que vivir con esa condición toda su vida. No es una enfermedad, sino es una forma diferente de ser. Y eso es importante para que también podamos reconocerlas y podamos incluirlas dentro de la vida, dentro de nuestra sociedad, dentro absolutamente de todo lo que significa como parte de una sociedad. Claro, creo que en realidad el mismo limitante serían las personas que ponemos
ese límite en nuestro mismo pensamiento de que, uy, no, que no va a poder hacer esto, no, que no, ¿cómo le voy a pedir esto, que esto, que el otro? Cuando son personas que sí pueden realizar muchísimas cosas, por no decir todas, solamente que de distinta manera, ¿no? Como tú dices. Exactamente. Por eso se dice personas con discapacidad o con capacidades diferentes y no se dice personas discapacitadas. O sea, esa es la diferencia. Porque cuando decimos personas con discapacidad o con capacidades diferentes, estamos diciendo que esta persona, tal vez, por decir, no es una persona que no puede caminar, tal vez no puede caminar, pero tiene la capacidad de hacer otras cosas. Claro, es como decir, es una persona muy fuera de lo que no puede o puede hacer. Exactamente. Cuando hablamos, por ejemplo, decimos es una persona discapacitada, o sea, le estamos poniendo una etiqueta, ¿no? De que esa persona no puede hacer absolutamente nada. Y eso no es así. Es importante reconocer también a las personas con discapacidad que son personas funcionales, que pueden desarrollarse en la parte laboral, ¿no? En la parte social, como todas las otras personas. Eso es importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de inclusión, estamos diciendo que más bien la sociedad tiene que cambiar para que esta persona con discapacidad pueda ser parte de esta sociedad. Claro, es que con nuestro propio pensamiento ponemos esas limitantes, como si yo diría, María, hola, ¿cómo estás? Soy Mariana y tengo TDAH. Nada que ver. Hola, soy Mariana y como me ves, soy una persona muy fuera de lo que tengo, no tengo lo que me limita, no me limite. Y en ese sentido, me parece puntual haber tocado ese tema, ¿no? Que son personas con discapacidad y no personas discapacitadas. Exactamente. En ese sentido, Moni, me gustaría que podamos puntualizar el tema de cómo se podría normar, legislar, incentivar a las mismas empresas a poder contratar personas con discapacidad para puestos laborales. Y obviamente destacando este punto que hemos tocado de que no son personas que no puedan hacer cosas, sino que de hecho pueden hacerlas con un distinto método quizá y que incluso, quién sabe, puede lograr cosas más grandes de las que nosotros podemos llegar a hacer. Bueno, es importante remarcar que hay leyes nacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Hay la Ley General de las Personas con Discapacidad y también hay otra ley que habla sobre el tema laboral y un incentivo económico. Estamos hablando de la Ley 977. Estas leyes son las leyes marco que dan responsabilidad a los municipios. Entonces, a partir de estas leyes es que la propuesta como NGP para el Consejo Municipal es que se pueda fiscalizar el cumplimiento de estas leyes de acuerdo a las atribuciones que le da al municipio. Algo importante, ¿no? Hace algunos años se creó el bono de discapacidad, pero lo daba el gobierno y lo daba una sola vez al año. Pero luego, después de una promesa electoral, ¿no? Que fue exigida por las personas con discapacidad del MAS, cuando tenía que ser, estaba en sus elecciones, hizo la promesa de que se iba a dar un bono mensual a las personas con discapacidad. Luego, cuando entró el MAS y fue gobierno, las personas con discapacidad hicieron bastante movilización para que se pueda cumplir esta promesa. Entonces, el gobierno sacó una nueva ley, que es la Ley 977, que le da la responsabilidad a los gobiernos municipales para pagar un bono mensual de 250 bolivianos. Ya. Entonces, tenemos esta responsabilidad como municipio. Es importante que como consejo podamos hacer la fiscalización para ver si se está cumpliendo lo que dice esta ley y también lo que dice la Ley General de las Personas con Discapacidad. O sea, no solamente nos podemos quedar con el cumplimiento de que sí se está pagando los 250 bolivianos a todas las personas con discapacidad registradas, o sea, no. Tenemos también que ver qué otras cosas nos dice la ley. Y la ley nos dice que se tiene que promover, se tiene que promocionar, se tiene también que hablar de prevención en el tema de discapacidad, se tiene que hablar también de la inclusión, que es tan importante, y también es responsabilidad del municipio. Y tengo entendido que al respecto no se ha hecho mucho.
sí hay una unidad de la persona con discapacidad en el municipio, pero no se está cumpliendo con todo lo que manda la ley. Para empezar, ¿no? Se debería tener el 4% de todos los trabajadores de las empresas privadas y de las instituciones públicas que tendrían que ser personas con discapacidad contratadas. Entonces, no se cumple. Entonces, es importante que como una labor de fiscalización se pueda hacer la supervisión de cómo se está cumpliendo estas normativas en el municipio de Potosí. Además, hemos tenido recientemente, cuando entró recién el gobierno de Yayi, un gran problema con el tema del pago del bono. Hubo una denuncia que luego se comprobó que un funcionario o funcionaria de esta unidad hizo desaparecer el dinero del bono y jamás se ha hecho la reposición de ese dinero. Entonces, todas estas cosas tienen que estar supervisadas, fiscalizadas, porque no puede ser ese dinero. Tiene que ser devuelto, tiene que ser pagado. Estamos hablando de hace bastantes gestiones, digo, hace algunos años atrás, pero se tiene que resolver, o sea, no puede volver a pasar. Es importante que todo lo que dice la ley se cumpla, hayan programas de prevención, se hable sobre el tema de discapacidad. Además, también se capacite a todas las personas, funcionarios que estén en ventanillas de atención al público en las diferentes unidades, las diferentes áreas del municipio, que también puedan aprender el lenguaje de señas, por ejemplo, para que se puedan comunicar con las personas sordas. Esto lo dice la ley, pero no se cumple. Sí, en ese sentido, por ejemplo, Moni, a mí me ha pasado bastantes veces que llego, por ejemplo, al banco o inclusive, mira, yo estudié gastronomía y me pasó esto y es una anécdota bien graciosa del hecho de que te topas con personas sordomudas o personas no videntes y ves cómo otras personas tratan de comunicarse, tratan de mostrar algo y no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Y debería ser obligatorio al menos a los trabajadores públicos, obligarles a que puedan aprender lenguaje de señas. O, no sé, en realidad en todas las instituciones, me parece que nosotros nos encontramos limitados al no poder expresarnos de todas las maneras posibles. Por ejemplo, mira, en lo que yo estudiaba gastronomía, era como que todos bien quietitos a no hablarle a mi compañera porque no... La sorda. Exacto, era sordomuda. No, ella no podía escucharte, no podía hablarte, era complicado. Y yo que soy muy habladora, que hablo hasta por los codos y al parecer también con las manos, me pude llegar a expresar con ella y era como que dile esto, Mariana, dile esto. Y es que era genial porque yo podía hablar con ella y ella había pasado un montón de cursos, tenía mucha experiencia, entonces para mí me abrió un campo totalmente nuevo, aprendí un poco de lenguaje de señas, cosa que el resto de mis compañeros no, por limitarse. Y mira, si yo hubiera sabido lenguaje de señas, quién sabe qué más hubiese podido aprender. Creo que la limitante que hay no es hacia ellos, es para nosotros al no saber abrirnos a personas que quién sabe tienen mucho más experiencia y más conocimiento que nosotros. Exacto, estamos hablando de todas estas barreras, ¿no? Que la sociedad les pone a las personas con discapacidad. Y lo que tú acabas de contar, se habla tan poco sobre el tema de la discapacidad en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las redes sociales se habla tan poco que cuando, si no es parte de tu entorno una persona con discapacidad y te encuentras como con una persona con discapacidad en una institución, o sea, no sabes cómo actuar con ella. Y eso está mal, porque nosotros como sociedad, tenemos que incluir a todas las personas con discapacidad, en realidad a todos y a todas. Tenemos que ser sociedades inclusivas. Eso quiere decir que nosotros adaptemos el entorno para que todas las personas diferentes puedan incluirse y puedan ser parte de esta sociedad. Claro. Y eso, por ejemplo, en el tema del municipio, romper las barreras físicas arquitectónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que los proyectos que se hagan de colegios, de infraestructura, de aceras, de calles, tomen en cuenta todas estas barreras físicas que pueden impedir
el libre tránsito de las personas que tengan algún tipo de discapacidad física para movilizarse. Por ejemplo, las personas que están en sillas de ruedas no van a poder subir las escaleras solas. Estamos hablando de que tenemos que lograr también que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan tener esa independencia. O sea, si te encuentras con una escuela que es pura gradas, sin la posibilidad de tener una rampa, ¿cómo esperas que un niño que tiene una silla de ruedas pueda pasar clases en ese colegio si no va a poder subir al aula, por decirte, ¿no? Al aula de matemáticas o de biología que está en el tercer piso? Claro, Tiene que buscar la forma de darle solución, y esto es en los proyectos cuando estén planos. Es decir, tomen en cuenta las barreras arquitectónicas físicas para incluir a todos. es que, por ejemplo, es más fácil nosotros amoldarnos que ellos se molden. Porque, por ejemplo, si se hacen rampas, nosotros tranquilamente podemos caminar sobre ellas, aunque fueran todas rampas, 0 gradas. No hay necesidad en realidad de tener tanta grada en todo lado. O, por ejemplo, imagínate, a mí me hubiese gustado mucho, ahora que me puedo pensar, quizá en colegio, tener a algún compañero sordomudo o alguien en silla de ruedas. Es una experiencia muy distinta y te apertura mucho más lo que es el conocimiento, como dije. Por ejemplo, el mismo hecho de aperturar lo que son los colegios a las personas con discapacidad, me imagino a mi docente dando clases en lenguaje de señas. ¿Qué diferencia? No solamente aprendería el estudiante con discapacidad, sino que todos aprenderíamos lo que es lenguaje de señas. Sería romper barreras a todo el mundo. O el mismo hecho, ahora se está dando un poco más a conocer entre lo que es el cine, las películas y demás, a lo que es el espectro autista. Exactamente. Y todos fascinados, ¿no? Que habían sido súper inteligentes. Y es que se cierran en solamente decir, uy, sí, eso es lo que conozco. El espectro autista, hay tantos niveles que hay de autismo, y hay desde más fuertes, hay en los que no te limita en el nivel cognitivo y puedes desenvolverte más, pero, por ejemplo, tenemos una sociedad que no está apta. Y, por ejemplo, yo tengo personas muy cercanas que están en el espectro autista. Y me pongo a pensar, si yo, teniendo TDAH, paso por las calles y a veces lo que bocinean a los autos, los micros, me llegan a desesperar, no me imagino una persona que tiene el lado auditivo más sensible, y es de verdad estresante. Yo a veces me estreso y no me gusta salir de mi casa, porque el auto, el movimiento, los colores, la bulla visual, el ruido auditivo es bastante exagerado, y a mí, teniendo TDAH muy bajo, me afecta. No imagino cómo puede llegar a afectar a personas que tienen estos estímulos más elevados, más agotadores para ellos. Es que justamente es pensar en estas sociedades inclusivas. ¿Y cuál es la diferencia entre la inclusión y la integración? La integración significa que para que tú puedas ser parte de la sociedad, o sea, tú que eres diferente, tienes que cambiar. Tienes que cambiar de acuerdo a lo que dice la sociedad. ¿No? Una persona con discapacidad, por decir una persona con discapacidad que no puede movilizarse sola, entonces esta persona tiene que cambiar para que pueda incluirse en la sociedad. Eso es integrar. ¿Cuál es la diferencia con inclusión? Inclusión significa que la sociedad tiene que cambiar para que esta persona que es diferente, que en este caso tenga algún tipo de discapacidad, pueda ser incluida, pueda ser parte de la sociedad. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que construir sociedades inclusivas, y eso significa romper todas estas barreras que actualmente están discriminando a las personas con discapacidad. Barreras físicas, arquitectónicas, barreras mentales, barreras de percepción, barreras de comunicación. O sea, todas estas barreras, incluso aquellas barreras que están en nuestra cabeza, de decir, pero tiene discapacidad, no va a poder. Y esa es la más importante. Esa es la peor, esa es la peor. Y el hecho de que no se hable de la discapacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad también provoca esta falta de conocimiento, falta de información, y esto hace de que no sepas cómo interactuar con una persona con discapacidad cuando la ves por primera vez.
no sabes cómo comunicarte con una persona sorda, no sabes cómo actuar cuando te encuentras con una persona no vidente, no sabes cómo actuar con una persona que tiene algún tipo de discapacidad múltiple. Por ejemplo, los niños, las personas que tienen parálisis cerebral, o sea, son personas que tienen discapacidad múltiple. O sea, que tal vez tienen algún problema físico que les impide caminar, que les impide, por ejemplo, mover su cuerpo de de una forma tal vez que conocemos nosotros y lo hacen de forma diferente. Y eso, si tú nunca has visto a un niño, por ejemplo, atetósico, los atetósicos son los niños que no pueden controlar el movimiento de su cuerpo y mueven así de forma exagerada su cuerpo. Entonces, las personas se asustan. Claro, por ejemplo, el Tourette, que mucho más allá de solamente decir algunas palabras o algunas frases aprendidas, es que también son reacciones de tu cuerpo, como tics que tienen. Y las personas son como que, uy, ¿qué le está ¿Qué pasando? le pasa? ¿No? O una persona autista, como tú lo decías hace rato, que tiene toda esa parte sensorial más sensible y los ruidos fuertes, las luces, los colores, el, un lugar que esté lleno de gente, los estresa y empiezan a taparse los oídos, ¿no? O empiezan a gritar y la gente se asusta, ¿no? Y dice, ay, ese niño maleducado, porque no sabe, Claro, porque no eso es lo peor, conoce. porque mientras menos conoces lo que haces cuando eres papá de alguien autista y tú no sabes, es que lo castigas, lo regañas y es más estresante para el mismo niño desarrollarse en un ambiente así. Lo peor es que el estrés lleva a empeorar en muchas ocasiones lo que es el espectro autista. Y eso lo he vivido muy de cerca. A veces el estrés mismo llega a empeorar a esas personas. Ahora, por ejemplo, lo que tú decías, las limitantes en tema de cómo lo vemos, lastimosamente, no, como nos han impartido la educación, es que tenemos un concepto muy distinto de lo que es la realidad. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar en este tipo de personas, cuando nos topamos con alguien autista y sabemos que es autista, o con alguien que tiene alguna deficiencia cognitiva, lo primero que hacemos, hablarle como a un bebé. Es ilógico, de verdad. Le hablamos como a un niño, hablan como un bebé. Y me ha pasado muchas veces, le tratan de hablar como si no entendiese lo que estuviéramos hablando, como a un bebé, como jugando con señas. Y es ilógico, porque hay personas que te entienden y hasta a ellos les parece bobo que hagas ese tipo de cosas, de verdad. Y es esa falta de información, esa falta de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta específica en este tema? Primero es el de fiscalizar que las leyes nacionales actuales que existen sobre el tema de discapacidad se estén cumpliendo en el municipio de Potosí. Hacer seguimiento a todo lo que dice la ley, a todo lo que como municipio tiene tuición para cumplir. Segundo, el de poder identificar si hay vacíos legales a través de los cuales se pueda mejorar el cumplimiento de estas leyes y como consejo se pueda hacer estas leyes. Por ejemplo, en el tema de la prevención, es importante que la prevención no solamente se hable de forma general, es importante que todas las mujeres embarazadas sepan cuáles son los riesgos dentro de su embarazo que pueden provocar una discapacidad de ese niño que van a nacer. Entonces sepan todas las señales de alarma, de alerta, porque muchas discapacidades se provocan en el momento del nacimiento o cuando el niño es pequeño. Solamente un ejemplo, si la mamá no está consciente de que una fiebre alta puede provocar un daño en el cerebro de su bebé, entonces es un gran problema, porque ese daño en el cerebro le puede provocar luego a ese niño secuelas y puede tener una discapacidad. Entonces es importante que como futuras mamás también estén informadas. Y eso es parte de un programa de prevención y también el de poder promover los derechos de las personas con discapacidad y de hablar de las discapacidades a través tal vez de algunos programas de sensibilización y de concientización que pueden ser programados, incluidos por parte del alcalde o de la alcaldesa, pero a través también del apoyo normativo que puede hacer el consejo. Claro, el poder brindar este conocimiento a las futuras o actuales, a las nuevas mamás que hay en Potosí,
sería una manera de prevenir de que sus hijos puedan tener alguna discapacidad o ya mucho más allá, si es que cuentan con un hijo con discapacidad, puedan llegar a manejar, depende de si es una discapacidad cognitiva, puedan ayudarle a A los niños. desarrollarse y a Exacto. tener una vida con calidad. Esa es la idea. Exacto. Sí. Porque si solamente las mamás ponen el limitante, ¿qué es lo que van a encontrar afuera? Si ellos mismos aprenden que no tienen limitantes en su día a día, van a poder lograr todo. Pero bueno, Moni, ahora sí, me gustaría cerrar hablando, mira, esta es una duda que tengo porque yo no tengo mucho conocimiento en el tema. He visto personas con discapacidad que trabajan en los parqueos en Potosí, los veo algunos en silla de ruedas, otros que pues tienen quizá alguna cojera, ¿no es cierto? Que atienden lo que son los parqueos. Pero no he visto que quizá tengan una gran calidad laboral. No sé si esto se pueda mejorar de alguna manera con alguna propuesta o si es que conoces el tema de cerca, ¿me podrías informar un poco Bueno, más? al respecto, sé que el trabajo del parqueo, ¿no? Se ha dado a las personas con discapacidad a través de la Federación de las Organizaciones de Personas con Discapacidad en Potosí. Exactamente cómo es el convenio no lo conozco muy bien, pero sé que es parte y está dentro de lo que dice la Ley 977, que habla de eso, de la inserción laboral y de este apoyo económico que es el bono. Es importante y es algo que se tiene que hacer como futuro consejo, es el de revisar para que se pueda mejorar y se pueda cuidar también todos los derechos de estas personas con discapacidad que están trabajando actualmente en el Parqueo en Potosí. Y también el de sensibilizar a toda la población para que no los maltrate. Estas personas están trabajando, están ejerciendo su derecho al trabajo. Entonces, todos los usuarios, que son las personas que tienen vehículos y que parquean en diferentes lugares de nuestra ciudad, entonces puedan tratarlos con un respeto, porque son personas que están también trabajando, que se están ganando el pan de cada día con ese trabajo. Y es parte de lo que te decía de esta sensibilización y de concientización y de hablar del tema de discapacidad en todas las áreas y en todos los espacios que se pueda. Claro, me gusta mucho que hayas tocado el tema del respeto porque, como dices, son personas. Mucho más allá de cualquier cosa, son personas que merecen respeto. Exactamente. Con esto, mira, Bonnie, me gustaría cerrar el podcast invitando a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo que puedan quizá informarse un poquito más sobre las distintas discapacidades, lo que conlleva esto, qué tipo de discapacidades hay y cómo poder adaptarse a ellas, quizá aprender lenguaje de señas o aprender qué es el espectro autista, cómo poder manejar distintos tipos de emociones, que mucho más allá de poder aperturarse paso a poder tener un público más grande con el cual comunicarse y con el cual convivir, son muchas cosas que uno aprende para poder aplicarla en su vida cotidiana. Así que de este modo les realizo esa invitación y nos despedimos con lo que ha sido el podcast de Municipio Renovado. Muchas gracias, Mónica, por esta linda conversación que hemos podido llegar a tener. Muchas gracias, Mariana. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Mi sueño es el de poder vivir en un municipio inclusivo, donde todas las personas seamos importantes. De este modo les agradezco mucho nos hayan podido acompañar en este podcast que ha sido la verdad muy interesante, informativo y espero puedan tener una vida cotidiana con mucha más experiencia, mucha más información. Les agradezco por habernos acompañado y les invito a que puedan seguirnos en el podcast Municipio Renovado.